es verdad que en el arte tiene que haber sufrimiento, o sea, vivir con sufrimiento. No, eso es un topicazo terrorífico. A mí me parece esa tontería que dicen, es que para ser buen artista tienes que sufrir, hay que ver, ¿no? Y lo tenemos muy interiorizado Nada, esto, ¿eh? mentira, mentira, mentira. O sea, es verdad que del dolor de perder nace la obra, digamos, ¿no? Pero es que esa pérdida forma parte de lo que es el ser humano. Es decir, imaginaos a la mujer o al hombre más felices que podáis imaginar en el mundo, ¿no? Bueno, pues a pesar de ello, tiene ya una cantidad de dolor básico suficiente con el envejecimiento, con la muerte de los seres queridos, con su propia muerte, como para escribirse 7 Quijotes, ¿no? O sea, que aun siendo la persona más feliz de la Tierra, ya hay suficiente sufrimiento. No hay que tener más sufrimiento que el básico. Con eso ya te basta, O sea, ¿no? con el B1 en sufrimiento. B1 en sufrimiento, ya partimos para cualquier tipo de arte, sí. Sí, y esta cosa del escritor que tú comentabas, que al final es una cosa muy, muy específica, que es que tú te aíslas en un rincón de tu casa durante años para contar mentiras. Eso es lo que Exacto, tú dices. sí. Sí, que además son mentiras que podría contar cualquiera, porque, por ejemplo, un violinista, una violinista, pues no podemos ser todos violinistas, ¿verdad? O sea, yo cojo ahora un violín y, bueno, pobre violín y pobres oyentes, ¿no? Pero escribir lo puede hacer cualquiera. Escribir inventando, contando historias, inventando mentiras, lo puede hacer cualquiera. Entonces, te sientes ridícula y te sientes además como muy inadecuado y como que no eres nada, ¿no? El síndrome ese del impostor es fortísimo en nuestra especialidad, digamos, ¿no? Porque efectivamente tú necesitas ponerte en esa esquina de tu casa solas, lo necesitas verdaderamente y estar durante meses, durante años a veces inventando mentiras y todo el rato te parece que es algo estrafalario. Y la gente que te ve no cree en ti. O sea, ¿qué está haciendo este Claro, tío? ¿Qué está ya. haciendo? Si no has publicado nunca, eres un imbécil. O sea, la gente te mira, claro, la gente te mira como si fueras idiota. No te respetan ese tiempo necesario. O sea, cuando a mí viene gente joven, ¿no? A decirme, ¿qué puedo hacer para escribir? Lo primero, creer en ti mismo, que es muy difícil. Joder, Lo ya más ves. difícil, Ya, porque nadie cree en ti. ya Nadie cree ves. que tú necesites ese tiempo enorme para inventar mentiras y que eso tenga un sentido. Nadie lo cree. Entonces, lo primero es creer en ti. ¿Y tú creías en ti en ese Bueno, yo proceso? necesitaba, o sea, tienes que por lo menos respetar tu necesidad. Yo he tenido como seguramente vosotras también, aunque se os vea tan sueltas y tal, pues No, nos odiamos a nosotras no, no, mismas, ¿eh? no, no lo de odiar, el síndrome del Ah, impostor y bueno, del Total. impostor. todo el Nos rato. sentimos siempre. Sí, ¿no? Absolutamente todo el Siempre uno rato. se siente inadecuado, te parece que has engañado a todo el mundo, pero que cuando se den cuenta que no Sí. vales nada, te van a echar. Ayer me dio y dije, madre mía, hoy como me destapen, es que me voy a la mierda. El síndrome premenstrual, Sí. como tú dices. Que se junta todo. Se Y el junta todo. estrés, que como siempre, Y el molestando. estrés. Bueno, entonces eso es normal que lo tengas y yo también lo tengo y lo he tenido al 100% y tal. Pero por lo menos tienes que respetar tu necesidad. Lo que siempre he tenido es esa necesidad absolutamente imperiosa de esa cosa que, por otro lado, consideras absurda, ¿no? Pero como la mayoría de los novelistas, he empezado a escribir de niña, ¿no? Leí una entrevista con la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba, y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, ¿no? Nos da por los Claro. roedores parlantes a todas. A saber por qué. Pero entonces esa necesidad la sientes y tienes que ser responsable y respetuosa con esa necesidad. O sea, ¿y eso cómo se canaliza? O sea, pero es algo que... ¿Cómo te viene una idea? Ya sé que es muy difícil como analizar esto No, es y tú facilísimo. dices, bueno, pues no voy a Porque es extenderme. Contéstanos. Para mí, por lo menos, es facilísimo, ¿no? Mira, una de las cosas que cuento en El peligro de estar cuerda es que, bueno, en El peligro de estar cuerda intento analizar qué es lo que nos lleva a la gente que nos dedicamos a hacer cosas artísticas, sean buenas o malas, da igual, porque la calidad no interviene en esto, pero qué es lo que nos lleva a necesitar hacer esas cosas artísticas, ¿no? Una de ellas, en la escritura, es una falta de madurez mental. Entonces, el cerebro humano tarda un montonazo en madurar. Hasta los 30 años no madura. O sea que vosotros estáis por ahí, ¿eh? Bueno, No habría sé que si ver. lo habéis completado todavía. No sé. está descargado Nos al dices tú 100. luego al final. Por ahí. Entonces, y uno de los pasos
importantes en esa larguísima maduración se produce en la primera pubertad, en donde hay una poda tremenda del cerebro. Hasta esa primera pubertad, el cerebro del niño está tremendamente hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas unas con otras y es como un chisporroteo tremendo, ¿no?, en la cabeza. Por eso los niños imaginan millones de cosas y a veces tienen comportamientos que en un adulto serían considerados psicóticos, como por ejemplo, un niño pues, puede estar hablando con un amigo imaginario y verlo ahí. Eso en un adulto sería un delirio psicótico, ¿no? Sí. Bueno, porque tienes una cabeza de niño completamente que es una tormenta eléctrica. Entonces, en la primera pubertad lo que sucede, que es muy importante en la madurez cerebral, es que hay una poda de las conexiones neurológicas que no son útiles para concentrar el cerebro en lo útil, que eso es muy bueno para la supervivencia de la especie, es decir, para concentrar el cerebro en cazar bien mamuts, recolectar sin Eso envenenar es. a la tribu, cuidar a la cría hasta que sean mayores, ese tipo de cosas. Bueno, hay un tanto por ciento de la población que el número no se sabe bien, pero que yo calculo por otras cosas que puede estar entre un 15 o un 20% de la población, que no pasa por esa fase de poda, que no se le poda el cerebro, que nunca termina de madurar su cerebro y que siempre está hiperconectado. Y en ese tanto por ciento de la población está la gente con trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a cosas creativas. O sea que nuestro O sea, está cerebro lleno de esquejes. ¿no? está lleno efectivamente de conexiones, de sinapsis, en donde no deberían estar, o sea, inútiles, sinapsis inútiles, todas conexiones, con lo cual seguimos teniendo ese cerebro paralelo como de los niños que imagina cosas todo el rato. Entonces, mi cabeza va imaginando cosas todo el rato. Yo puedo estar y no sirven para nada, ni yo las esfuerzo, están ahí. Es como si de alguna manera, casi como si estuvieras soñando, pero con los ojos abiertos, ¿no? Imágenes que aparecen ahí. Puedo estar esperando un ascensor, por ejemplo, un ascensor que espero todos los días, pero un día estoy esperando y justo antes de que se abran las puertas, pues imagino que va a haber un cadáver enroscado en un charco de sangre. Pero es que no es que lo imagine, es que lo veo. ves. Lo veo, Ya. son como visiones, ¿no? Vale, la inmensa mayoría de estas cosas que se te ocurren no van a ningún lado. Directamente atraviesan tu cabeza y se van como cometas. No terminan en un cuento, no terminan en una novela, nada, son chisporroteos. Pero en una de esas imaginaciones que aparece exactamente igual que todas las otras, pero tú no sabes por qué, de repente te emociona muchísimo, te turba muchísimo, te llena de alegría o de angustia, te llena de una curiosidad increíble por saber qué más pasa ahí. Entonces, te llena tanto de emoción que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza y entonces te dices, yo esto tengo que compartirlo, esto tengo que contarlo y ahí es cuando nace la novela. Entonces yo a eso lo llamo el huevecillo y es un huevecillo necesario, tú no lo buscas. Las historias te buscan a ti, al contrario, ¿no? Es como, insisto, como si hubieras, como sueños con los ojos abiertos. Entonces yo lo apunto en un cuadernito, me paso como un año y pico tomando notas en cuadernitos a mano. Sin escribir, o sea, sin lanzarte a Sin escribir bajar, absolutamente Lanzarte a nada. escribir, sí. Tomando notas que tienen que ser mis únicas manías así evidentes, tienen que ser cuadernos sin rayar y luego solo escribo con pluma estilográfica, que es una maravilla, debo deciros. Bueno, Pero si te pillan en algún momento en un hotel Hesperia y tienes que pintar a lápiz en un papel que pone Hesperia 4 estrellas, lo tienes que hacer. no tengo más remedio, pero rara vez me puede pasar eso porque siempre llevo plumas y cuadernos. Me parece importante, porque yo luego tengo muchos papeles, 300.000 cosas. ya aparte me de pasa. libretas, tengo como muchos papeles que apunto cosas detrás de un billete, no sé qué, entonces luego tengo que ponerlo Con Sí. tal. mayonesa. Podría Sí. pasar en algún caso muy Muy extremo. puntual, pero Por lo general llevo mis esperemos que no. materiales. Vale. Pero sí, pero podría pasar y en ese caso pues Se apuntas con lo hace y que ya sea. está.